Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Qué coincidencia, ¿no? Que la semana pasada el país hicimos un acto para tratar el tema de los sueños, y ahora en el capítulo 8 del libro 2, del mismo libro de los espíritus, trata el tema de la emancipación del alma. Con lo cual por ahí vamos a ver algunas diapositivas que contengan una información como de repaso, pero otras también donde vamos a aprender sobre muchas otras cosas más. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Justamente, el dormir y los sueños. Qué coincidencia. Vamos a ver si podemos llegar también al punto 8.2 sobre visitas espíritas entre personas vivas. Si se puede como programar en la vigilia, que en el momento del descanso podemos encontrarnos como espíritu. ¿Sí? También he traído unos videos, así que vamos a aprovechar el tiempo como para poder llegar a verlos. Bien. No se pierdan tampoco el próximo sábado, siguiente de la semana, porque transminación oculta del pensamiento, que es esto de cómo los espíritus se comunican en forma telepática, porque no hubo casos que hayan ocurrido entre los encarnados también. Y por sobre todo vamos a tratar un tema muy particular, el tema de la catalepsia, o conocido como letargo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le ocurrió a, ¿sabe quién? Lázaro. A Lázaro. La supuesta muerte es aparente. Este es un tema muy particular porque obviamente no solo vamos a ver desde el punto de vista del libro de los espíritus en sí, sino que vamos a corroborarlo y cotejarlo con los sucesos bíblicos que han acontecido. ¿Bien? Y con otros más también, ¿por qué no? Entre ellas la hija de Naí y unos cuantos casos también que se relatan en el registro bíblico. Bien, y bueno, y siguiente semana veremos esto que está relacionado con que sonambulismo, éxtasis doble vista, con la mediunidad. ¿Bien? Hoy vamos a ver también algo relacionado con eso, qué pasa con el espíritu en el momento del sueño o en el momento de la somnolencia, que no llega justamente todavía a lo que sería la fase del sueño. Bien, comenzamos entonces. Temas importantes, ¿no? Sí. Sí, preludios para los siguientes encuentros. El dormir y los sueños. Pregunta 413 y 401 del libro de los espíritus. Le pregunta a Kardec: durante el dormir, ¿descansa el alma como el cuerpo? Dice, el dormir no es más que el reposo del cuerpo, pues el espíritu, ¿se acuerdan sobre esto? Sí. Está siempre en actividad. ¿Se acuerdan que tenías dos fases en sueño? REM. Y no REM, y como una de esas fases, precisamente, si bien el cuerpo estaba relajado, ocurre que toda la parte neuronal, neurocerebral, mantiene la misma actividad que la vigilia, ¿no? El REM son las iniciales en inglés de movimientos oculares rápidos. Dice, durante el dormir los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y como el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Dice, cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades. Qué interesante eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando está en el cuerpo? Está como limitado. ¿Y por qué goza de más facultades? ¿Qué significa más facultades? Capacidades que está libre del cuerpo y puede percibir muchas más cosas. ¿Sí? Quizás estando en el cuerpo está muy limitado, escuchamos solamente con los oídos, vemos exclusivamente con los ojos. ¿Sí? Eso también después se va a tratar más adelante en el libro de los espíritus. Y se conserva el recuerdo del pasado y a veces, si no siempre, prevé el porvenir. Si se prepara para lo que va a acontecer o lo prepara. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con espíritus, ya sea en este mundo o en otro. Dice, un sueño extravagante a menudo es el recuerdo de lugares y cosas que has visto o que verás en otra existencia o en otro momento. Hallándose adormecido el cuerpo, el espíritu trata de romper su cadena para investigar en el pasado o en el porvenir. Qué interesante. Eso ahora mismo nos interesan mucho estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan qué hace el espíritu durante el sueño? sigue trabajando. Sigue trabajando. Y el espíritu que está en la vigilia, que no trabaja, ¿qué hace durante el sueño? Trabaja. Sigue pululando. Sí, porque nuestro espíritu se sigue manifestando también, ¿no? El dormir libera en parte el alma del cuerpo, se halla momentáneamente en el estado en que se encontrará de manera más definitiva después de la muerte. Ahora vamos a tratar un tema muy particular, ¿sí? ¿Qué ocurre con aquellas personas que abundan en la calle, que se encuentran alcoholizadas o drogadas? ¿Por qué buscan ese estado? ¿Por qué creen que buscan ese estado?
¿Qué genera el estado de la droga en sí? Irse. Tienen una semi-liberación transitoria, ¿sí? O como le llaman en España, un sacudón del espíritu, donde permite sentirse un poco más libre, ¿sí? Del estado corporal. Mucho tiene que ver también el estado psicológico y emocional de la persona, ¿no? Los espíritus que al dormir se desprenden pronto de la materia han tenido sueños inteligentes. Interesante esto, ¿no? Uno que a veces dice, yo me recuesto y apenas me duermo. ¿No le ha pasado que se han cruzado con personas? Dice que apenas recuestan la cabeza y se duermen. Se han despertado, se ve que se han desdoblado fácilmente. Durante el dormir se reúnen con seres superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen. Incluso trabajan en obras que encuentran concluidas al morir. Esto también lo habíamos visto la semana pasada. Pero también habíamos visto que esto sucede con los espíritus elevados. En cambio, ya lo seremos. ¿Sí? Dice, en cambio, los hombres comunes, que una vez muertos deben permanecer largas horas en turbación, se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman o bien buscan placeres, tal vez aún más bajos que lo que encuentran aquí. Es muy sencillo esperar en el plano tierra. Acá tenemos dos ejemplos de desdoblamiento, pero no sabemos la condición espiritual o evolutiva de estos dos espíritus cuando se desdoblan. Lo que sí sabemos es que los dos, en el cuerpo físico, pisan un determinado plano. ¿Bien? Por eso el estar encarnado es una forma de ir progresando y aprendiendo o educando a nuestro espíritu o nuestra reforma íntima. Bien, espíritu desdoblado durante el sueño. ¿Se acuerdan que habíamos visto este caso de Andrés Luis, que se sorprendió a ver dos hombres de sustancia indefinible semiluminosa, que de los pies y de la cabeza y de los brazos le colgaban filamentos extraños, ¿sí? Y que de la cabeza parecía que se le escapaba un largo cordón de singulares proporciones, que es el famoso cordón de plata que podemos observar en la fotografía? Y tuve la impresión de que hallaba ante dos auténticos fantasmas, claro, cuando en realidad eran espíritus desdoblados, de seres que todavía estaban vivos. Él ya estaba desencarnado, él era el fantasma y se asusta de estos personajes que realmente parecieran ser fantasmas, pero no lo eran, ¿no? Ahí es donde justamente la mentora espiritual le explica que se trata de espíritus encarnados, ¿sí? Nobles iniciados en la eterna sabiduría, que abandonan el vehículo corpóreo, transitándose libremente por los planos espirituales o astrales, y que a veces nos proporcionan ayuda, ¿sí? Pero dice, los encarnados que consiguen alcanzar estos parajes son entidades extraordinariamente espiritualizadas a pesar de ser oscuras o humildes en la tierra. Un detalle, vamos a ver un video, vamos a aprovechar este momento, vamos a ver un video de lo que es un desdoblamiento. Por ejemplo, vamos a observar, a ver si podemos ver esto que está aquí. Esto es un desdoblamiento, ¿sí? Vamos a ver un video que les va a sorprender. Es muy breve, pero es una forma de más o menos hacernos la idea de lo que es el desdoblamiento en sí. Bueno, me parece que... A ver si es este. No, el video estaba ahí. Estaba más abajo, sí. En realidad, no, claro. ¿Qué tan cerca de la pantalla? ¿Vieron lo que dice eso? Sí. ¿No lo visualiza? Encontramos un joven acá descansando. Vayan observando ustedes esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Va viendo? Sí. ¿Cómo se observa un desprendimiento? Ahí se levanta y comienza a transitar. En algunos casos se produce el efecto de volatilización, es decir, el espíritu se eleva. Vamos a verlo nuevamente. Se eleva y ya directamente comienza a visitar otros lugares. Después vamos a ver un video también donde muestran este tipo de cosas. Veamos nuevamente cómo se observa un desprendimiento. Obviamente aquí no se ve nítidamente donde está el cordón de plata, pero sí se puede observar este desprendimiento transitorio. Bien. Generalmente
no significa que ahora todas las personas que estén descansando la estemos observando para ver en qué momento se produce un desdoblamiento, ¿no? Recuerden bueno, que este efecto quizás se haya dado, tal vez, porque en el mismo cuarto se encuentra mucha sustancia ectoplasmática que permite una mayor visualización o corporalización de lo que es el perispíritu que se desprende transitoriamente del cuerpo y que se puede observar. Huguito, ¿esto está filmado acá, de acá o de exterior esto? No recuerdo, me lo han pasado. Ah, Lo que sí que es interesante ver cómo se observa. claro. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con las diapositivas, así aprovechamos para ver el siguiente video más tarde. Bien, ¿no? Llamativo. Sí, porque es fácil de ver a simple vista, digamos. Sí, sí, muy bien. Muy claro. Qué interesante, ¿no? Sí. Continuamos. Un alivio para los espíritus superiores encarnados en misión en la Tierra. A causa del dormir, los espíritus encarnados, dice, están siempre en relación con el mundo de los espíritus, y eso hace que los espíritus superiores quieran, sin demasiado rechazo, encarnar entre nosotros. Qué bárbaro. Dice, Dios ha querido que mientras dura su contacto con el vicio, puedan dirigirse a fuente del bien en busca de fuerzas para no flaquear ellos mismos, dado que han ido a la tierra con el fin de instruir a los demás. El dormir entonces es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo. Es el recreo posterior al trabajo, en tanto aguardan la gran liberación que habrán de restituirlos a su verdadero medio. Esto es lo que se encuentra en la pregunta 402 del libro de los espíritus. Definen a dormir entonces como un recreo posterior al trabajo que Dios ha abierto para los amigos del cielo. A todos. ¿Sí? Qué interesante por ahí seguir reflexionando en eso, pero vamos a continuar. ¿Por qué a veces olvidamos el sueño? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuáles eran las razones? No era necesario porque si no sería complicarnos en el plano terrenal. Bien, esa es una, puede haber muchas. Por ejemplo, otras, ¿cuáles? ¿Por qué no nos recordamos? Porque al entrar en el cuerpo es más pesado. Exacto, al entrar a la materia corporal existe mucha densidad y ese tipo de información por ahí no se recuerda, sí se puede intuir. Pero veamos lo que nos dicen los espíritus superiores en la pregunta 403 del libro de los espíritus. Dice, el dormir es el reposo del cuerpo, pues el espíritu está siempre en actividad. Como el cuerpo es una materia pesada y densa, el cómo va haciendo referencia a esto, conserva con dificultades las impresiones que ha recibido el espíritu fuera de ese cuerpo, ¿no? Sí. Dado que éste no las percibió, es cierto, a través de los órganos corporales. ¿Sí? ¿Se entiende? Dice después, dice, ¿qué pensar del significado que se atribuye a los sueños? Pero a ver con qué soñaste, esto significa tal cosa. Fíjense lo que dicen los espíritus superiores. Es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia tal otra, en forma directa. ¿Sí? Y ese es un absurdo. Obviamente una cosa diferente es el estudio más científico de lo que habíamos llamado los arquetipos inconscientes, que Carl Jung habla, ¿sí?, sobre asociaciones que por ahí son arquetipos universales o esquemas universales. ¿Sí? Pero hacer interpretaciones azarosas dice que es como un absurdo. Las imágenes que se presentan, dice, son imágenes reales para el espíritu. Es decir, hasta dónde entonces cuando hablamos de los sueños, decimos que los sueños son como sueños y no realmente cosas reales como lo que sí están planteando ahora los espíritus superiores. ¿Bien? Dice, aunque muchas veces no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. Dice, también pueden ser la visión de lo que sucede en ese momento en otro lugar. Creo que también los espíritus comentaban que puede ser que de los lados del cuerpo estemos realizando otras actividades ajenas que nada tengan que ver, que incluso una vez desencarnados hasta esas actividades estén concluidas, ¿sí?, tal vez sean imágenes quizás de esas actividades anexas que el espíritu desdoblado vaya realizando. Dice, ¿acaso no tenéis ejemplo de personas que desaparecen en sueños y advierten a su pariente de lo que le sucede? Qué interesante, ¿eh? Bien, continuamos. Premoniciones también habíamos observado algo, ¿no? Sí. Dice, con frecuencia vemos en sueño cosas que parecen presentimientos y que no se cumplen. Dice, ¿a qué se debe eso? Pueden cumplirse para el espíritu, aunque no para el cuerpo. Miren qué interesante también. Es decir, que el espíritu ve lo que desea porque va a su encuentro. Parece ser que esta es como la parte 2 de los sueños, ¿no? Sí. El encuentro de hoy. No hay que olvidar que el alma se halla siempre
bajo la relativa influencia de la materia y que nunca se libera por completo de las ideas terrenales. Es decir, aún fuera del cuerpo, el espíritu sigue como contaminado con algunas ideas. Me parece que transversar la realidad del presente con lo que está del otro lado, exacto, con personas que ni conocemos. Además, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el espíritu fuera de la materia? Y ahora lo vamos a considerar. Tiene lo que crees, lo creas. Se llama ideoplastía. Hasta siente lo que quiere desear, que por ahí en la materia no se puede concretar. Eso también es una cosa tan extraña porque nos encontramos con personas en la vigilia que quieren algo y no lo pueden tener, pero lo sienten y lo vivencian como que lo tuvieran, ¿sí? Como una especie de autohipnosis en ese aspecto. Dice, de ahí resulta que las preocupaciones de la vigilia pueden otorgar a aquello que se ve en los sueños la apariencia de lo que se desea o de lo que se teme. Esto es un efecto, sí, de la imaginación, aún dentro de lo que es las facultades del mismo espíritu desprendido de la materia. Al estar muy preocupados por una idea, relacionamos con ella todo lo que vemos. Qué bárbaro, ¿sí? Qué interesante, qué científico todo esto, ¿no? Científico espiritual. Esta es una de las diapositivas que por ahí más interesa por ahí analizar. Cuando los sentidos se entorpecen. Esta pregunta 407 yo la suelo relacionar con lo que estuvimos hablando, que hicimos un pequeño comentario del tema de las drogas, el efecto de las drogas. Miren esto, dice, ¿es necesario estar completamente dormido para que el espíritu se desprenda? Dice, no. Qué interesante, con lo cual ahí es donde nace todo esto de los viajes centrales. El espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen. Interesante frase para que la podamos analizar. ¿Qué es cuando los sentidos se entorpecen? Cuando los sentidos los 5 sentidos que tiene nuestra parte física, nuestra parte orgánica, el cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo se pueden entorpecer? Con efectos de anestesia, puede ser por algún tipo de ingesta de sustancia o de inducción de sustancia, o puede ser también, ¿por qué no?, en un estado como de meditación, que se le llama como estado de somnolencia, ¿sí?, que no llega a estar completamente dormido. ¿Y qué ocurre con el espíritu en ese momento? Tan pronto como se produce la postración de las fuerzas vitales, es decir, que el cuerpo entra a un estado de relajación, dice, el espíritu se desprende y cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se libera el espíritu. ¿Sí? Dice, cuando el cuerpo se encuentra entorpecido, el espíritu intenta romper su cadena, se traslada y ve. Si estuviera dormido por completo, sería un sueño. Si estuviera dormido por completo. Ahora, si mantiene un estado de somnolencia, es un estado diferente. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, el efecto que producen las drogas es eso mismo, ¿no? Como de una especie de sacudón del perispíritu dentro del cuerpo. Y siente como una semi-liberación. Y no solamente eso, sino un estado, la liberación o semi-liberación es como un estado de placer porque se desprende de una materia. ¿Sí? Y además, ¿qué ocurre en las personas adictas? Probablemente que a veces padecen de problemas emocionales. Se genera un olvido de las mismas y un estado distinto. ¿Sí? Yo creo que la adicción al tema de las drogas habla más de una necesidad que el espíritu necesita, ¿sí?, no solo de orientación, ¿sí?, o de tranquilidad y de paz, sino de libertad de la materia. ¿Bien? Miren, Hugo, sí. hay un instante que me olvidé la palabra porque es un poco difícil y se refiere a instantes previos a cuando uno se duerme totalmente. Yo, por ejemplo, lo experimento viendo imágenes, generalmente rostros. Me acuesto y no estoy dormido, es el momento previo. Estoy consciente. Sí, con ese momento previo, si no se está dormido, el espíritu está como semi-liberado y percibe ciertas cosas. ¿No les ha ocurrido que estando exhaustos, completamente agotados y que están previos a descansar, observan, ven como si hubieran fluidos en el aire? ¿Sí? Hasta cierto momento como que se sienten por ahí como mareados, pero lo que ven, lo ven así, y cuando se recuestan se duermen en forma absoluta. Bueno, quizás es un nuevo estado de percepción, porque el espíritu no está del todo en el cuerpo, sino está previo a liberarse.
Y ahí es donde viene, ¿qué viene? El despertar de las facultades. Pueden venir quizás recuerdos de otras vidas, pueden observarse por ahí la percepción de visitas de entidades, ¿sí? Puede ocurrir un montón de cosas en ese estado de semi-liberación. Luz puede ser también. Sí, luces o fluidos o pequeñas luces que cruzan. O pueden también escuchar hasta el propio nombre de uno, como que si el espíritu guía lo estuvieran llamando. ¿Sí? Hay un montón de efectos que se pueden producir previo al sueño. ¿Sí? Eso es interesante. A veces hay ejercicios para este tipo de cosas, en donde uno va conociendo cómo es la liberación, ¿sí? O la liberación de lo que es liberación transitoria, ¿no? El desdoblamiento, esa emancipación. Después vamos a ver un video donde comenta precisamente todo esto. Vamos a continuar. ¿Llegamos hasta acá? Acá, a veces nos parece escuchar dentro de nosotros palabras pronunciadas con claridad e incluso frases enteras, sobre todo cuando los sentidos comienzan a entorpecerse. Se trata del débil eco de un espíritu que tal vez quiera comunicarse con nosotros. ¿Sí? Miren qué interesante. Así que, previo a dormir, podemos también pedir la orientación y la ayuda de nuestro guía. Dice, de dormir, otra de las cosas, para que aprendan ustedes. El espíritu, cuando se desdobla del cuerpo, visita otros planos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que si el espíritu descansa en otro plano se puede seguir desdoblando? ¿No sabían sobre eso? Bueno, acá, más allá de que no estamos hablando de cuando el espíritu está desdoblado, sino cuando el espíritu está desencarnado, ¿sí? ¿Qué lleva consigo? Si está el espíritu y el contorno que rodea ese espíritu, ¿cómo se llama? El espíritu. Y es un cuerpo. Acuérdense que el aura es el reflejo del perispíritu. ¿Sí? Es el reflejo de la radiación. Pero lleva el perispíritu y eso también es una masa. Fíjense, si acá hubiera una entidad muy evolucionada y una entidad muy evolucionada, ¿sí? Que nosotros no la veríamos, pero del plano espiritual a la entidad evolucionada se la ve muy radiante, muy brillante, muy blanquecina. ¿Y cómo se las ve a las personas desencarnadas que no son muy evolucionadas? Se la ve con un perispíritu de color oscuro, como sombras, las famosas sombras. Entonces, ¿qué significa? El cuerpo del espíritu, llamado perispíritu, tiene un tenor vibratorio, así que cuanto más justamente vibra hacia la materia, más oscuro, más denso es, aunque no sea visible a los ojos físicos. ¿Sí? Y cuando más se va liberando, se torna más sutil y más blanquecino y brilloso se lo observa desde el ángulo mediúnico o del plano espiritual. ¿Y qué tiene que ver esto entonces? Que si esta entidad baja, por ejemplo, ¿sí? Ya desencarnada, se recuesta en un lugar, una colonia espiritual, como la colonia Nuestro Hogar, que ahora vamos a ver un ejemplo que acontece ahí, también se puede desdoblar. Deja ese perispíritu pesado y se desdobla hacia otros lugares más elevados. Miren esto. Nuestro Hogar. En el libro Nuestro Hogar, Andrés Luis dice: sentía gran necesidad de dormir, a los pocos instantes sensaciones de suavidad invadieron mi alma y tuve la impresión de ser arrebatado en un pequeño barco rumbo a regiones desconocidas. Ustedes recuerdan que la madre de Andrés Luis no estaba en la colonia Nuestro Hogar, sino en otra colonia mucho más elevada, ¿sí? Y quería ir a visitarla. Entonces, ¿a dónde me dirigía? Imposible responder. No pude enumerar ni definir las bellezas del camino. Dice, transcurridos algunos minutos, me vi frente a un puerto donde alguien me llamó con especial cariño. André, André. Era mi madre, a la cual abracé en transporte de júbilo. Fui conducido por ella a un prodigioso bosque donde las flores estaban dotadas de singular propiedad. Fíjense cómo es la belleza en el plano espiritual más evolucionado, ¿no? Mis impresiones de felicidad y de paz eran indecibles. El sueño no se verificaba como sucede en la tierra. Dice, yo sabía que había dejado mi vehículo inferior, el perispíritu, ¿sí? En el apartamento de las cámaras de rectificación en la colonia Nuestro Hogar, y tenía la absoluta conciencia de aquel movimiento en un plano distinto. Mis nociones de espacio y de tiempo eran exactas. Fíjense que había mucho más conciencia del sueño, porque no había tanta densidad como la que existe en la materia. Entonces, desdoblados no, hablemos desencarnados, seguiremos soñando. ¿Qué les parece, no? ¿Sí? Interesante. Sí. Cuando uno se desdobla, se enfría tanto el cuerpo. Así sea pleno verano, es un frío total. ¿Por qué puede ser? Porque quizás se vaya muy lejos.
muy lejos o por ir a zonas umbralinas, a zonas umbralinas, a diferentes lugares, ¿sí? Pero generalmente son O gente que transpira de una manera impresionante, siendo pleno invierno, Sí. ¿sí? Aparece totalmente mojado. ¿Por qué eso? Muchas veces tiene que ver con los efectos. Ustedes recuerden que acá también está el ejemplo de, ¿se acuerdan que ilustraba el desdoblamiento de la emancipación como un globo atado a un poste? Como que el poste es el cuerpo y el globo es el espíritu, que el hilo es el cordón de plata. Si hay mucho movimiento, mucho viento, ¿el poste cómo va a estar? También en cierta reacción. Cuando me entra ese enfriamiento tan grande, estoy en lugares lindos y con seres lindos. Bueno, avanza el estado de relajación, ¿qué pasa con el cuerpo? Se enfría. La meditación uno se tiene que volver. Sí, guarda con esto también, porque es un... ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con un cuerpo donde el espíritu ya desencarnó? ¿Cómo está ese cuerpo? Cuidado. Sí, se va también mucho el ectoplasma, ¿sí? Es como que por ahí puede hablar de un desprendimiento a zonas muy elevadas, zonas muy lejanas, que puede generar lo que se acuerdan que habíamos visto en el programa al principio, éxtasis, donde visita el éxtasis, es cuando el espíritu desdoblado del cuerpo visita lugares, pero sumamente bellos y sumamente perfectos, que no quiere volver y que se corre el riesgo de que se corte el cordón de plata y que quede ahí. No se quiere volver. Y porque no se quiere volver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? A veces puede hablar sobre ello, a veces sean visitas a lugares bastante elevados o distanciados, que el cuerpo pierde una determinada vitalidad, que es proporcionada tal vez por el mismo espíritu. Muchas cosas, son cosas que nunca me han preguntado, pero que ahora si las voy como investigando junto con ustedes o suponiendo. Y esto es trabajar, esto es estudiar, esto es investigar también. Pero estuvo muy bueno, fue muy oportuno. Gracias a usted. Acá sigue, dice: durante el dominio de la somnolencia, las ideas buenas, que a pesar de recordarlas, se borran de la memoria, ¿de dónde procede? Son el resultado de la libertad del espíritu, que se emancipa y goza de más facultades en ese momento, y también pueden ser consejos de otros espíritus. Dice: ¿de qué sirven esas ideas o consejos, puesto que perdemos su recuerdo y no podemos aprovecharlos? Los espíritus superiores nos dicen que esas ideas pertenecen más al mundo de los espíritus que al corporal. Pero si el cuerpo olvida, ¿qué pasa al espíritu que ya está dentro del cuerpo? ¿Sí? Si no las recuerda, que dice el espíritu recuerda, y la idea vuelve en el momento oportuno como una inspiración momentánea, ¿sí? Ayudado por el espíritu guía. O bien podemos conservar que, hemos visto ejemplos también la semana pasada sobre esto, conservar la intuición de lo que el espíritu vivenció ya, ¿sí? Porque el espíritu está dentro de la masa corporal y no lo percibimos con los efectos, no con los órganos físicos, ¿sí? Con los sentidos físicos, sino con las facultades propias del espíritu. Acá está. ¿Por qué a veces el cuerpo al dormir, al despertar, se siente cansado? ¿Se acuerdan? Que vimos el ejemplo, se encuentra sujeto, el espíritu se encuentra sujeto al cuerpo como globo al poste. ¿Sí? La actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacer que éste experimente cansancio. Desprendido de la materia y actuando como espíritu, ¿sabe cuándo llegará la hora de su muerte? ¡Qué interesante! Nosotros, antes de encarnar, en el programa del plan que iríamos a hacer en la tierra de pruebas, ¿sabíamos cómo íbamos a desencarnar? ¿Qué creen ustedes? Sí. Ahora no. A veces uno dice: no me hablé sobre ese tema, no me gusta escuchar eso. ¿Será porque todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? O por emprender, o lo que fuera. Así que estaba leyendo justamente en el libro Obreros de la Vida Eterna, psicografiado por Chico Saber a través del espíritu de Andrés Luis, en donde hay un sector, en un capítulo que se llama Nuevos Amigos. Andrés Luis, junto con otro equipo, orientado por un mentor, se dirige hacia diferentes lugares en donde hay espíritus que están próximos a desencarnar, ¿sí? Y había un caso de una persona mayor, que había trabajado muchísimo en una casa espírita, ayudando y sirviendo a mucha gente, en especial a los chicos, que incluso estaba el espíritu de Serra de Meneses, que no se quería, sabía que estaba próxima, ¿sí?, a desencarnar, que no se quería retirar, y que inclusive, pero era el momento de, ¿sí? Había otro caso donde estaba justamente también otra persona que había trabajado muchísimo en una iglesia cristiana, ¿sí?
Es decir, no, fíjense cómo las entidades ayudan a todo el que realiza un servicio fiel, indistintamente de la creencia religiosa que se tenga. Esto es la apertura magnífica que tiene precisamente la doctrina espírita, ¿sí? Integra y engloba todo, porque todos somos uno y hay un solo Dios. Mientras trabaje para el bien. Mientras se trabaje para el bien. ¿Y qué ocurre con esta persona? A esta persona que estaban sus dos hijas, ¿sí? Al lado de esta anciana, el mentor comenta que desde arriba dice se le ha otorgado prórroga. Miren qué interesante. Una moratoria. Se da una prórroga para no partir porque todavía dice puede seguir haciendo magníficas obras sí, de bien en cualquier estado porque podía enseñar. ¿Sí? Entonces es interesante todo esto, ¿no? Cómo funciona todo el plano espiritual. La pregunta es, ¿nos habrán dado prórroga a nosotros también? Bueno, lo interesante es que sabemos que tenemos que seguir trabajando en el bien. Sí. ¿Vos te acordás? Creo que vos lo viste al doctor, que es el médico cardiólogo, que es físico de Brasil. Dice, sí. La anécdota que contó sobre el padre. no lo recuerdo. Sí, me acuerdo. El padre del doctor Thyssen es un médico y físico brasileño que ha venido acá a Mar del Plata a dar conferencias a veces y contó una anécdota sobre el padre de él. Él fue presidente de la Federación Espírita Brasileña durante muchísimos años. Una actividad muy fecunda dentro del espiritismo, ¿no? En Brasil y en el mundo también. Cuando llegó el momento de desencarnar, él tenía muchas cosas todavía por hacer. Tenía proyectos, planes. Entonces le pide a su guía y al mundo espiritual una prórroga. Me hiciste acordar. Y el mundo espiritual le da una prórroga de 10 años para que en ese lapso pueda terminar lo que él... bueno, pero en ese caso eran obras, no eran cosas para él, eran cosas que iban a ser útiles para los demás, ¿cierto? Los planes que él tenía, esos proyectos. Y bueno, y se le concede en esos 10 años. Lo mostró el hijo en una charla una vez. No sé si vos te acordás, Hugo, Quiero saber la malla, me parece. Sí, no, sí. No, eso no va. Sí, recuerdo muchas cosas porque conoce mucho de física este hombre y tanto como su padre, impresionante, y hay mucho para aprovechar, ¿no? Y a veces también puede ocurrir el caso que también leyendo otras obras, otras biografías, por ejemplo Brian Way, hay casos en donde llega una determinada edad, imagínense si el espíritu falleció a los 18 años en la vida anterior, reencarna nuevamente, etcétera, etcétera, y a los 18 años tiene una sensación traumática de muerte a nivel evolutivo, que cree que va a morir o que algo va a pasar, ¿se entiende? Más allá que también en otros casos pueden ser ideas inducidas por obsesores, pero a veces el espíritu también tiene una memoria que puede reactivar ese tipo de subconsciente, ¿sí? De otras existencias. Lo interesante es, como dicen los espíritus superiores acá, que sí, que a menudo la presiente. La presiente que tiene plena conciencia de ella, seguro, porque todos vamos a desencarnar porque fuimos conscientes que vinimos. Bien, pero dice, lo cual en estado de vigilia da la intuición de ese momento. Podemos intuirla a menudo y en algunos casos ya próximos a la misma, dice que hay algunas personas a veces prevén su muerte con gran exactitud. Bien, eso suele acontecer, sí. Y cuando pasa con otra persona, o sea, conocida, que vos conocés, muy allegada y presentís eso, pero que no hay motivo de presentir. No sé si me entendés. Sí, puede ocurrir también, porque si cuando hacemos un plan de programa encarnatorio, no tenemos que hacer un plan de programa individual. ¿Se entiende? Sabemos vamos a estar próximo, que te va a ser tu marido, que te va a ser tu mujer, que te va a ser tu hijo, que vas a tener una hija, que te va a ser tu nieto, que te vas a reencontrar con tu espíritu amigo, vas a saber si en forma de cuñado, de tío, de hermana, de amigo, de amiga, de lo que fuera, y que a veces, por tanto lazos que en otra existencia tal vez estuvieron muy unidos, ¿sí? Se percibe y se prevé y se anticipa o intuye el mismo espíritu de que tal persona va a desencarnar sin ningún tipo de motivo alguno. Quizás por una gran ley de afinidad, ¿sí? Ese magnetismo que nos une. ¿Bien? Y va a llegar el día en que todos vamos a ser uno, como lo dijo el Cristo, y vamos a percibir todo ese tipo de cosas. Lo interesante es saber desde ahora, por lo menos, que eso va a acontecer. Vamos a continuar. Dice,
Visitas espíritas entre personas vivas. Interesante, ¿no? Lo que sí tenemos, vamos a un video antes de entrar en esto, estamos en tiempo, o lo dejamos para después el video, cosa que surjan preguntas. ¿Sí? Vamos a poco. El video lo dejamos entonces previo al final. Dice, dos personas que se conocen, ¿pueden visitarse mientras duermen? ¿Qué dicen los espíritus superiores? Sí. Dice, y muchas otras que creen no conocerse se reúnen y se hablan. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que decían los espíritus? Tal vez estemos haciendo otras obras en otros lugares, con otra gente, y tal vez nos encontremos con esas personas que no conocemos. Que la soñé con mi mamá, era una persona que no sé quién era, pero estábamos re bien y disfrutando, dicen las personas, ¿no? ¿Sí? Esto también suele ser muy común. Dice, se reúnen y hablan. Tú puedes tener, sin sospecharlo, amigos en otro país. Uno nunca está solo. Qué interesante, ¿no? Podemos tener, fíjense, ¿no? Aunque uno crea que no, y ni tenga la más leve sospecha, dicen los espíritus superiores, ¿sí? Puede ser que tengan amigos en otro país. Esto a veces es una cosa muy rara. Hace unos días falleció Theodore Milo, ¿sí? un gran trabajador investigador de todo lo que es perfiles de personalidad en Estados Unidos. Y desde años atrás, antes de conocer a Milo o su bibliografía, yo mucho me interesó trabajar sobre todo esto, y fue algo tan llamativo, porque una vez me desperté y dibujé un cuadro, ¿sí? Como de perfiles de personalidad, que de pronto aparece más tarde, 2 o 3 años más tarde, aparece un cuadro casi igual de su libro, ya editado, que yo nunca lo había leído. Yo dije, ¿cómo supe de esto? O leí el libro allá arriba, dije, después o me encontré con este hombre o escuché una conferencia en algún lado, ¿no? A veces quizás dentro de la rama de lo que uno viene a trabajar, ¿sí? O a enseñar, se puede encontrar con otros espíritus quizás de otros países en el plano espiritual. Y cuando leí esto, una de las cosas que me hizo recordar fue precisamente eso, ¿sí? Es saber si, vaya a saber, si sin sospecharlo, tal vez a mí no lo conocía. Bien. Miren qué interesante, las visitas durante el dormir son tan frecuentes que vosotros mismos lo hacéis casi todas las noches. Así que nos visitamos, ¿no? Estamos hablando de personas vivas, ¿eh? Hoy te voy a visitar. Sí, después lo vamos a ver. Nos podemos encontrar, hay gente que ha pasado, soñé con vos, y todo lo demás, en serio, a veces puede coincidir, porque en un sueño no puede tener diferentes. Los nacimientos dicen. Sí. No dicen hasta luego, te veré en mis sueños. Si ese día se llevaron bien, ¿no? Si no, se van a otro lugar a seguir trabajando. Bien, dice, ¿qué utilidad puede haber en esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos, ¿no? ¿Por qué no se dan en la vigilia? Pues estamos hablando de personas que ya están encarnadas. ¿Cuál es la finalidad? Y dicen los espíritus superiores, por lo general, al despertar queda de ellas una intuición. Dicen, suelen ser esas ideas que surgen espontáneamente y que son las que se han adquirido en esas reuniones. Aunque ustedes quieran creerlo o no, en el libro Están Misioneros de la Luz y en otros libros más, en donde familias son inducidas al sueño y desdobladas por los guías de otros espíritus superiores para que se reconcilien o se reencuentren, ¿sí? O ajusten algún tipo de problema particular para seguir adelante la obra para la cual vinieron a la tierra en sí. Por eso, y esto es importante, que podamos quizás leer o entreleer, que todos tenemos que trabajar en la reforma íntima. Para que haya un conflicto tiene que haber dos, si no el conflicto es individual. ¿Se entiende? Y en realidad una de las dos partes tiene que aflojar. Si aflojan los dos sería lo ideal. Pero si han venido para algo, bueno, si el camino no puede seguir porque una afloja y la otra no afloja, bueno, yo no creo que se desvíe tanto, ¿sí? Pero lo que va es, mientras cada uno cumpla con lo individual, creo que todos podemos aunarnos, ¿sí? Y seguir hacia adelante en el camino del progreso, que es una ley, y también en la evolución de nuestro propio espíritu. ¿Podemos planificar entonces una visita voluntaria, una visita espiritual antes de dormir? Sí, te voy a visitar, bueno. Sí. Miren esto, cuando el hombre se duerme, su espíritu despierta. El espíritu suele estar muy lejos de llevar a cabo, esto también es interesante, ¿no? Lo que había resuelto, estando en la vigilia.
Porque cuando se encuentra desprendido de la materia, tiene otras facultades, se acuerdan ustedes, ve otras cosas, está más despierto, ¿sí? En cuanto a qué objetivos tenía que seguir adelante, ¿sí? En la encarnación. Entonces dice, la vida del hombre le interesa poco. Entonces, así es el caso de los hombres que ya están suficientemente elevados. Dice, en el sueño vamos a programar la bicicleta, pues en el sueño se lo llevan los guías para seguir trabajando en otras actividades, en otras obras. ¿Bien? Porque fuera del cuerpo el espíritu ya no piensa de la misma manera. Puede ocurrir que, según el motivo que se proponga, ¿cuándo puede ser que sí se den cuenta? Que se den cuenta a otra persona. ¿Qué fuerza máxima puede conducirnos a un encuentro? El amor, hacer una Excelente, que es esa ley de afinidad y de vibración que habíamos hablado hoy. ¿Se acuerdan que si pusimos un ejemplo? ¿Sí? De esto de los familiares, o que se pueden aparecer espíritus de otras vidas que han estado juntos muchísimos siglos y muchísimas encarnaciones y ahora visto o encarnado como tío, suegro, cuñado, lo que fuera, vivencian ese y se pueden encontrar por la ley de afinidad y por la ley de amor, si siempre que haya un objetivo que sirva para el progreso. Dice entonces, puede ocurrir que según el motivo que se proponga, según el motivo, el espíritu vaya al encuentro de las personas que desea visitar. No obstante, aunque tenga voluntad de hacerlo mientras está despierto, no es una razón para que lo haga. ¿Bien? Tiene que ver con todo el programa espiritual o con el amor también. ¿Se pueden reunir los espíritus en grupo mientras su cuerpo descansa? ¿Qué piensan? ¿Podemos reunir en grupo? Sí. Bien. Un día potente ver a un sueño, ¿no? Si me tiene sentado al lado de la silla escuchando una charla de otra persona. Dice acá, un cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse y formar asambleas. Dice, sin ninguna duda, los lazos de amistad de otras existencias o recientes suelen reunir de ese modo a diversos espíritus dichosos de hallarse juntos. Si una persona cree que uno de sus amigos ha muerto, ¿podría encontrarse con él en espíritu y comprobar de ese modo que sigue vivo? ¿Podría tener la intuición de eso al despertarse? Como espíritu puede, por cierto, verlo y conocer su situación. Mirá hasta cómo respondieron los espíritus. Nos dijeron, sí, podés encontrarte, hablar con él y charlar, porque por ahí tal vez el pobre espíritu esté en tu oración. ¿Sí? Ha habido casos que me han tocado tratar en terapia, pero fueron muy repetidos entre personas que tampoco nada se conocían, pero es un hecho que se reitera en demasiadas ocasiones, en donde generalmente en la parte de los hijos que han perdido a su madre, que han visto en sueño, transcurrido, imagínense, unas semanas o meses de la desencarnación, han visto que iban hacia su madre, que su madre estaba con los brazos abiertos para abrazarla, y en el momento previo a abrazarla se han despertado. ¿Sí? Tal vez por choques de fluidos, no se haya dado ese encuentro, pero sí se observa. ¿Sí? Había otro caso en que la hermana... Sí. ¿Por qué el momento que estaban por abrazarse tal vez no se pudo comentar eso? Y tal vez porque no tiene que ver con... Los choques fluídicos tienen que ver a su vez con emociones que se están viviendo. ¿Sí? El chico estaba muy angustiado y ese choque de mucha angustia puede afectarle. ¿Sí? Es como si una entidad... Ustedes nunca vieron que en sueños, que sabían que estaban durmiendo, han sentido que se acercaba una entidad o que el colchón se hunde. Cuando el colchón se hunde, yo siempre digo, perispíritu denso. Por el espíritu sufriente, que quiere oración, que quiere esto, que quiere algún tipo de consuelo, pero si se hace saber que eso, y apenas los toca, es como que fue una corriente eléctrica. Eso se llama choque fluídico. Los espíritus sufrientes tienen eso. Si los espíritus sufrientes puede pasar entre encarnados y desencarnados. Y esta persona, obviamente, te dijo, estaba muy angustiado, pero soñaba con lo que sí estuvo muy feliz de observar a su mamá. ¿Sí? Y esto se ha repetido en muchos otros casos clínicos que me han tocado vivir, y uno muy particular fue el que se encontraba con la hermana y hablaba con la hermana y decía que acá, dice, no estoy muerta, fíjate lo que es esto, acá todo disciplina, todo es orden. Me hizo acordar a la película Nuestro Hogar. ¿Sí? Y ella decía, pero ¿cómo que no estás muerta? No estoy muerta, tenías que haber muerto así, porque si no, no hubieran encontrado mi cuerpo. Le dice la hermana, ¿sí? Fue asesinada la hermana en un robo. Trabajaba en un supermercado, en un caso local, de acá de Mar del Plata. Y ella dice que se encontraba casi todas las veces en los sueños y bueno, que fuera a buscar ayuda, ¿sí? Para que creyera que realmente esto era así. Bueno, fue un psicólogo, pero fue un psicólogo espírita.
Así que bueno, dentro de todo tuvo el combo de doble ayuda, ¿no? La orientación de cómo trabajar eso y a saber que a su vez poder entender un poco más todo esto, ¿bien? Pero cómo suceden las cosas. Y a mí me llamó la atención, porque yo me gusta preguntar, porque es una especie de mediunidad el desdoblamiento completo. Porque la persona recordaba todo, ¿sí? Yo le digo, bueno, preguntar a tu hermana si el camino en el que está, si es correcto, está bien, te sentís bien, ¿sí? Cómo se siente ella también, porque ella justamente de allá quiere cuidarte. Entonces todo tipo de cosas, encuentros, ¿sí? Que también se dan no solo entre personas vivas, sino entre encarnados y personas vivas. A mí me pasa, disculpame, Sí. que veo, o sea, mis abuelos me vienen a visitar de la parte de mi mamá. Y mi abuelo no está bien. Y yo le pregunto a mi abuela cómo está el abuelo. Y el abuelo todavía no está, me dice. Pero cuando no entendía, como las primeras veces que soñaba con ella, yo le decía, ¿pero vos no estabas muerta? Sí, me decía, pero mi abuela tenía deficiencia mental y ahí la veo totalmente bien, en estado pleno. Claro. Porque la deficiencia mental está en el cuerpo, no está en el espíritu. Bueno, ¿sí? cuando llego a comprender de que era más que un sueño, que volví reiteradamente a soñar con ella, siempre lo veía así, pero cuando veía a mi abuelo todavía no estaba bien, se me veía enfermo, o sea, tal cual como yo lo despedí. Qué interesante esto, ¿no? También me ha pasado a mí, y no tanto, más le ha pasado a la gente con la que trabaja conmigo, con los chicos con autismo. Muchos de ellos a veces, lógicamente los que están en planta baja no tienen lenguaje, han soñado que en los sueños les hablaba, con la misma voz. ¿Sí? Claro. Esa capacidad. Esa capacidad, ¿no? De desprenderse del cuerpo y poder tener esas más facultades. Y saber que dentro de todo se sienten, dentro de todo, cuidados, acompañados, queridos, ¿sí? Y siendo como rehabilitados en la manera que pueda ser ayudados en la vida. ¿Qué ocurre con el alma durante el descanso del cuerpo? Viaja, Se emancipa, se desdobla. ¿Por qué el espíritu puede prever el porvenir mientras su cuerpo reposa? ¿Por qué? Tiene falta facultad. Excelente. ¿Cómo? No sé. ¿Qué es? No, despierto soy. Bien. ¿Verdadero o falso? Un sueño extravagante a menudo es el recuerdo de lugares y cosas que uno vio o verá en otra existencia o en otro momento. Falso. ¿Es verdadero? ¿Por qué Sí. dije falso? A ver. Siempre cuando ustedes, acuérdense cuando respondan verdadero o falso, no lo hagan al estilo lotería. Traten de fundamentar. Es verdadero porque, Sí. es falso No, porque. porque me pareció de entrada, pero no, es verdad. Claro, un sueño extravagante, Sí, es tenés algo razón. que. Recuerdo que, ¿se acuerdan que podemos estar haciendo otras actividades Sí, en otros tenés lugares? Tenemos todo. Sí, Claro. bien. Sí, también. ¿Por qué olvidamos con frecuencia los sueños? Porque bajamos de frecuencia vibratoria. Perfecto. Volvemos a Así la como materia. cuando nos emancipamos tenemos más, Cuando volvemos a jugar, bueno. o sea, aumentamos nuestro sentido con la frecuencia vibratoria, cuando volvemos baja de vuelta. Porque el espíritu es otra frecuencia vibratoria, vibra en otra frecuencia, por eso no lo vemos. Además, lo interesante de todo esto es porque el espíritu fue el que vivenció tal vivencia, no los órganos físicos. ¿Sí? El cuerpo no. Exacto. Vamos con esto, con la siguiente. ¿Es necesario estar completamente dormido para la emancipación del espíritu? No, muy bien. De ahí nacen los llamados viajes astrales, que ahora tenemos un ratito de tiempo para verlo. ¿De dónde provienen las ideas buenas durante el sueño o la somnolencia? ¿De dónde provienen esas ideas buenas? De las visitas que hacemos con otros espíritus O- o que nos acompañan. Sí, los Intuición. espíritus guías, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y de qué sirven estas ideas si a veces se pierde su recuerdo? Pero quedan. Queda en la impresión, o si no, aparece después como un recuerdo espontáneo en el momento justo que tenía que vivenciarse, ¿no? Bien. ¿Visitamos a otros espíritus durante los sueños? Sí. Sí, eso lo sabemos. Bueno, yo les comento que debería estar ocupado, en los sueños. ¿Vamos a un video? Sí, siempre hay que hacer la aclaración que uno va donde está permitido que vaya. Eso siempre. Porque Sí. si uno no actúa correctamente, va a lugares que no va a los lugares lindos, bellos, va a lugares que donde va a ser más perturbado todavía. Bien, ¿y eso de qué depende? ¿A qué lugares uno puede visitar? ¿De acuerdo? La puede ser vibración que tiene de cada acuerdo a la uno. vibración. Y si queremos ir a lugares, por ejemplo, ¿qué pasó con Bueno, Andrés no, Luis que no podía ir a visitar a su madre? Y está todo depende de De la oración y el amor que damos Bien. y quién nos asiste. Bien. ¿Se acuerdan ustedes de la película Hay algo de los sueños?
Más allá de los Más allá de los sueños. La de Robin Hood. Ah, sí. Sí, y que hay una escena donde hay una entidad espiritual que lleva a otra entidad espiritual en brazos, ¿sí? Volatilizando. ¿Por qué? Porque la densidad que tiene no puede volatilizar. Entonces es trasladada y es llevada. Fíjense qué cosa tan linda, ¿no? Porque a veces, más allá de la densidad del perispíritu, el trabajo interno de reforma íntima, la expresión del amor, la necesidad, va ganando como una especie de bonus extra y quizás nos den esa posibilidad de visitar esos lugares, de ser llevados, tal vez porque nuestra condición vibratoria no sea la adecuada, ¿no? Pero qué interesante tema, el tema de la liberación. Esto lo hemos comentado también. ¿Se acuerdan qué pasa con los espíritus elevados cuando se acercan a un medium? Que en el libro Los dominios de la mediunidad, Andrés Luis, el espíritu, observaba que el espíritu comunicante que se acercaba al medio encarnado, dice que de lo brilloso cambiaba de vibración y se tornaba más oscuro. ¿Para qué? Para alcanzar y compensar la fragilidad vibratoria. Por eso a veces se pide en el momento de oración mediúnico elevar el pensamiento para que la frecuencia vibratoria pueda alzarse. Hay que hacer mucha. Si uno vive haciendo macana, no va a ir. Va a dormir y va a pasar bien. ¿Y va a seguir siendo macana? O siendo llevados para allá, ¿no? Bien, vamos a ver un video, ¿les parece? Estamos todavía con algo de tiempo. Antes de las palabras finales. No está conectado al audio, pero vamos a tratar de... Ya. Bien, ustedes observaron, después vamos a ver el video más completo en otro momento porque estamos casi sobre la hora. Ustedes observaron cómo dicen que puede ser un poco peligroso, un poco riesgoso. ¿Por qué razón? Porque es cierto, se pueden acercar a otras entidades o podemos ser llevados a diferentes lugares de bajo tenor migratorio y ser obsesados o perseguidos y perturbados en ese aspecto. Bueno, hay mucho más para tratar el tema de los sueños. Vamos ahora a las palabras finales, ¿sí? Estamos casi en horario. Dice, Señor, me diste la palabra como semilla de luz. Ayúdame a cultivarla. No me permitas envolverla en la sombra que proyecto. Enséñame a hablar para que se haga mejor. Ayúdame a recordar. Fíjense, ¿no? ¿Cuánto programa tenemos para recordar lo que hemos aprendido o a lo que venimos?
lo que debe ser dicho y a limpiar de la memoria todo aquello que tu bondad espera que se lance al olvido. No me dejes enmudecer delante de la verdad, pero consérvame en tu prudencia, a fin de que yo sepa dosificar la verdad en amor, para que la compasión y la esperanza no se apaguen junto a mí. Espíritu Meimei del libro Camino Espírita. Bueno, nos tenemos que encontrarnos entonces en la próxima semana con una temática muy particular: letargia y catalepsia. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Ahí está. Bueno, la clase es para recordarla. Es para recordarla y vivirla. Se ha hablado de qué hacemos como espíritus cuando dormimos. Algo hacemos, tenemos tareas. Y esas tareas nos están demostrando que los dos mundos, el físico y el espiritual, pueden llegar a un equilibrio tal que podamos convivir en las dos esferas, en las dos dimensiones. Ya Cardero lo anuncia, que estas cosas se van a dar cuando haya más evolución, más comprensión del hombre, más elevación espiritual. Y las casas espíritas, estas casas espíritas, tienen como tarea ser escuela de las almas para que comprendan el camino de esta evolución. Acá no se viene solamente a rogar para beneficio propio, no se viene a recibir dádivas, se viene a evolucionar, a ampliar los conocimientos, se viene a recordar que somos espíritus y que aún como tal debemos vivir. Pero también tenemos para eso la ayuda de los espíritus superiores. Entonces, en este momento, que ha terminado la clase, vamos a agradecer al mundo espiritual que protege esta institución, que protege a sus directivos, que protege a todo lo que se cobija en esta casa. Vamos a pedir, hermanos, en especial a ti, Jesús de Nazaret, que es el guía espiritual de esta casa. Jesús, dulce y divino Maestro, Jesús, danos fuerzas, que tu bondad infinita nos envuelva, que tu luz divina nos dé fuerza para recordar y cumplir con todo aquello que hemos recibido hoy. Te agradecemos y pedimos por tu luz, Maestro, por todos los que sufren, enfermos, desencarnados, víctimas de accidentes, que están en situación calamitosa físicamente. Vamos a pedir por los médicos que están en las emergencias y que están luchando para salvar vidas deshechas, por la angustia de los familiares que están esperando a la salida de una sala de operaciones. Vive, no vive, ¿cómo está? ¿Cómo va a quedar nuestro ser querido? Cuánto dolor y angustia hay todavía en la tierra, pero también cuánta imprudencia. Por eso te pedimos, Maestro, Maestro Jesús, que tu paz, que tu amor envuelva a todos los seres, para que sean prudentes, para que amen, para que comprendan que estamos de paso acá, pero esos pasos debemos darlos bien, sin equivocarnos. Maestro Jesús,
divino guía del planeta Tierra, divino guía de nuestra institución. Gracias, gracias por estar todos aquí. Bueno, aquellos que quieran disfrutar de un cafecito, pueden quedarse. Que tengan un buen regreso y nos vemos en la próxima. Gracias. Muy bien. No te traigo eso. Sí, creo que sí. Le dejo. ¿Pero qué te